nuestra agenda de entrevistas. En la calle. Son las 2:09 de la tarde. Le damos la bienvenida al profesor Amalio Belmonte, sociólogo, profesor también de la Universidad Central de Venezuela y estuvo al frente de las autoridades rectorales de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, un gusto escucharlo. Bienvenido. Igualmente para mí, buenas tardes para ti y para toda la audiencia, Vanessa. Muy buenas tardes, profe, y gracias por estos minutos. Profe, han pasado 22 años del golpe, de los hechos de abril. Sabemos que incluso cómo se defina, pues sigue generando polémica. 22 años después, ¿qué piensa, qué reflexiones haría para compartir? Bien, yo creo que lo primero que habría que hacer es que en ese momento hay dos situaciones que llaman la atención. Una, el nivel de radicalización. Si hoy en día hablamos que Venezuela está polarizada, el nivel que alcanzó en aquella época nunca más se repitió, se prolongó. Después de ese evento que ocurrió el 11 de abril, se prolongó la radicalización. Lo otro es la inmensa movilización, sobre todo en los sectores medios de Caracas, es impresionante. Creo que en la historia venezolana no ha habido la magnitud de esas movilizaciones. No se repitieron ni ocurrieron antes, lo cual indica que había un malestar, sobre todo en los sectores medios de la población venezolana, muy fuerte que se expresaba. Y otra situación que también podríamos señalar es que llamó la atención que esa noche todas las guarniciones militares, todas las estructuras militares importantes del país se pronunciaron a favor de la institución del presidente Hugo Chávez. Eso fue impresionante porque todos esos comandantes habían sido designados por el presidente de la República y el último que se pronunció fue el general Vázquez Velázquez, que era el del ejército, que uno siempre suponía que a lo mejor el ejército no estaba de acuerdo porque el presidente provenía de allí. Pero bien, hubo también una situación militar bien particular porque todas las guarniciones importantes, todas pues en general, se pronunciaron. Contra el presidente Chávez, ¿no? Contra el presidente, sí, cómo no. Sí. Y bueno, lo que ha quedado en la incógnita, ¿qué fue lo que evidentemente conversó el general Lucas Rincón con el presidente Chávez? Eso quedó en la incógnita porque, bueno, recuerda la famosa frase la cual afectó eso, quedó no? como en la cultura popular. Pero bien, a partir de allí yo creo que posteriormente, cuando el presidente hizo una autocrítica en uno de los domingos que le tocó, el siguiente domingo cuando fue restituido en el poder. Sin embargo, esa autocrítica posteriormente no se produjo en hechos. Él dijo que había hecho muy mal con respecto a la despedida de los gerentes de petróleo por televisión, en cadena, que eso no fue correcto, que el trato tendría que cambiar. Eso duró muy poco. Después se radicalizó hasta que el presidente de la República decidió que este era un gobierno que tenía un carácter socialista. Hasta ese momento no lo había definido en esos términos. Eso, por supuesto, contribuyó a radicalizar más la población venezolana. Recordemos que hubo un conjunto de leyes en diciembre de 2010 que el presidente Fenaga rompió 2001. la televisión. Diciembre de 2001. 2001, pero no se preocupe, profe. 2001, que el presidente Fenaga las tomó el conjunto de leyes y las rompió en público, en televisión. Era tanto el desafío que había en ese momento y la polarización que permitía que eso ocurriera. Bien, a partir de allí la sociedad venezolana ha estado de verdad fragmentada y dividida. ¿Se mantiene esa fragmentación al día de hoy, profe? Sí, no con la radicalidad de aquel momento, pero si estamos viendo el proceso electoral en este momento, comienza a adquirir visos, por lo menos visos de que parte de lo mismo está presente, parte de eso está presente en el sentido que el gobierno tiene la convicción que las encuestas no le están favoreciendo, la oposición en general, tomada como colectivo, pudiera tener la capacidad para derrotar electoralmente al gobierno, salvo que hay problemas internos que no lo hacen fácil, pero sigue habiendo la situación en la cual hay un sector importante de la población que quisiera que el gobierno cambiara y, por supuesto, como todo gobierno, el gobierno quiere mantenerse en el poder. La polarización existe, no con la radicalidad, salvo en algunos sectores de los que los podemos llamar los guerreros del teclado, no tiene esa radicalidad tan terrible que hubo en aquellas circunstancias, pero sigue habiendo una situación de conflicto muy importante en Venezuela. Ahora, ese conflicto que permanece, profe, le preguntamos, si se investigara seriamente el 11, 12 y 13 de abril, ¿ese conflicto podría suavizarse?
¿O ya no habría nada que hacer? No, yo creo que sobre lo que ocurrió en aquel momento, ya sobre eso hay, diríamos, como lo decías tú en la presentación del programa, ya eso pasó. Hoy hay elementos nuevos, el presidente de la República es otro, por mucho que sea la continuidad del presidente Chávez, es otro gobierno, la oposición inclusive es otra, tiene otra situación, se manifiesta de otra forma, los actores han cambiado sustancialmente. Aun cuando obviamente la política venezolana hay algunos actores que permanecen. Yo creo que la situación no va por revisarlo allí. Yo creo que la solución de Venezuela, y lo han dicho otras personas que tienen mucho conocimiento, pasa por entender que el otro existe, que cada quien entienda que el otro existe y que en Venezuela la alternabilidad en el poder debe ser un hecho natural y una tragedia, que pareciera que es una tragedia. Para uno es como la negación absoluta del otro, y el otro también lo ve de esa manera. Si tú llegáramos a la convicción que es posible, o que el gobierno se mantenga por la vía normal electoral, si es que tiene los votos, sí, o que la oposición pueda llegar al gobierno por la vía electoral, sin que eso signifique un drama, pero eso no está internalizado, sobre todo tanto en el gobierno, en los dirigentes del gobierno, como en una parte de la dirección de la oposición. No está internalizado que lo normal en un país es que haya elecciones, que todos tengan las condiciones normales y legales para que eso se dé en los mejores términos posibles, para que quien gane, gane, y no sea la derrota ni la destrucción del otro, la derrota total ni la destrucción del Profesor otro. Belmonte, pero eso no está asociado también con la desconfianza que se sembró a partir del 11 de abril. Es decir, la desconfianza de unos hacia los otros. Claro, y tu pregunta de verdad que sigue teniendo pertinencia. En el sentido siguiente, el 11 de abril se creó una imagen según la cual, y era paradójico, el gobierno comenzó a adjudicarle a la oposición el carácter de golpista. Pero bueno, el gobierno había llegado al poder y los personajes del gobierno también habían dado un golpe militar. Bueno, la oposición dijo que era un pronunciamiento de la sociedad cansada y agotada. Así como el gobierno ha dicho que cuando llegó, se produjeron los hechos militares que encabezó el presidente Chávez, fue que había una especie de angustia en la población venezolana. O sea, cada quien que participa en un golpe trata de edulcorarlo, de maquillarlo y decirle que no es estrictamente un golpe, obviamente que participan militares, sino que hay un pronunciamiento porque hay un cansancio, porque hay una desconfianza, pero esa desconfianza ciertamente se creó. Es tan así que todavía hay sectores del gobierno que siguen acusando a una parte de la oposición de golpista, y cada vez que hay una acción, bueno, y se han ocurrido investigaciones que el fiscal ha llevado a cabo, donde dice que hay una conspiración, que hay unas personas que conspiraron, en fin, que fueron degradados en estos días. Es decir, sigue habiendo todavía la situación en la cual cada vez que hay alguna manifestación distinta a lo habitual, el gobierno le adjudica un carácter de golpismo o un carácter de intentona de alguna acción contra el jefe del Estado. Eso sigue existiendo como desconfianza. Pero yo creo que en la realidad concreta, en un examen que el gobierno haga sobre la oposición, va a entender que la mayoría de los sectores de oposición quieren un cambio democrático, quieren que haya elecciones. Lo que pasa es que quieren que haya las mejores condiciones posibles, y eso pareciera ser que es un desideratum que aún no se cumple. Ahora, profe, bueno, nos quedan un par de minutitos apenas. Conversamos con el profesor Amalio Belmonte. Cuando usted habla de que la solución de Venezuela pasa por entender que el otro existe, ¿qué hace falta para que quienes están en esa pugnacidad entiendan que el otro existe? Usted como sociólogo, ¿cómo lo ve? Dos cosas. Una muy importante. Son tan profundos los problemas que tiene Venezuela que no tiene ningún sector la capacidad para actuar política y desde el punto de vista ejecutivo político para que se solucionen. Eso es verdad. Tenemos un problema de tal magnitud social, cultural, económico, político y geopolítico que no es posible que un solo sector lo resuelva. Ojalá lo entienda el gobierno y ojalá lo entienda también los sectores de oposición. Eso en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, porque yo creo que parte de la estabilidad del país pasa por eso, porque se reconozca que el otro tiene también, el gobierno tiene que admitir que el otro tiene capacidad y tiene el derecho de aspirar a llegar al poder, y eso no significa una conspiración, eso no significa que están tratando de orodarle el poder, de disminuirlo, de destruirlo, no, lo que significa es que normalmente toda sociedad tiene que ser permeable, que haya alternabilidad, pero un sector del gobierno no lo entiende así, y entonces la preservación pasa muchas veces por descalificar al otro, y en algunos sectores de oposición salir del gobierno significa, bueno,
casi también la cortar persecución cabezas, perseguir, a posteriori claro. del otro, y eso es absurdo. Como ese discurso no ayuda en absoluto, y no ayuda al país. Ese discurso polarizante no ayuda al país. No es que va a ser edulcorado, que todos somos amigos, que todos nos entendemos. No. Tiene que haber debate, tiene que haber conflicto, tiene que haber enfrentamiento, está bien. Pero en los términos que la ley y la Constitución no permite, que haya debate, que haya curso de ideas, que haya la exageración muchas veces en el debate, eso es parte del asunto, pero que en esencia se comprenda que se debate no con insultos, que se debate no destruyendo al otro, sino que se debate en función de un programa, en función de ideas. Que la guerra no sea parte del discurso, sino que sea excluida del discurso. Profesor, muchísimas gracias. Gracias por compartir sus reflexiones con nosotros. Gracias a ti y gracias a la audiencia. Siempre es grato estar con ustedes. Gracias, profe. Un gusto escucharlo. Despedimos a las 2:20 de la tarde esta conversación con el profesor Amalio Belmonte, sociólogo. Estuvo al frente del grupo de cuerpo de autoridades de la Universidad Central de Venezuela hasta el último proceso de elección en esta casa de estudios y también ha compartido con nosotros su visión como analista. Él dice que la solución de Venezuela, estábamos justamente tomando nota, pasa por entender que el otro existe y pasa por entender también que los problemas del país son tan graves que necesitan el concurso de todos los sectores políticos para